Buenas noches, con la venia de la doctora Liliana Lazo, la directora de la carrera. Vamos a dar inicio a este evento. Y este evento eh, ha sido llamado Sesiones de Investigación y está organizado conjuntamente, la carrera de Administración la organiza conjuntamente con el doctorado de Administración. Su director, el doctor Diego Noreña, nos acompaña y será el expositor de esta noche. E inauguramos las sesiones de investigación con este espacio que está siendo dirigido a estudiantes, docentes y nuevos investigadores que estén deseosos de conocer el mundo del conocimiento. No te pierdas esta exposición completa, es la primera conferencia que hacemos de estas sesiones. En esta oportunidad trataremos un tema de perspectivas generales en la investigación. Esperamos que de la mano del doctor Noreña puedas aprender sobre algunos métodos eficaces de investigación, análisis de datos, tendencias, algunos hallazgos claros que se están presentando en el mundo de la investigación, y en estos espacios también tendrás la oportunidad de conectarte con otros expertos y aprender a cómo contribuir en el mundo académico. Explorarás un poco en estos espacios respecto de la base de datos, las revistas indexadas, los análisis estadísticos. El orden del programa es, le voy a ceder las palabras rápidas de bienvenida a la doctora Liliana Lazo, la directora de la carrera, y luego comenzaremos con la exposición del doctor Diego Noreña Chávez, que es el director del doctorado de Administración aquí en la Universidad de Lima. Profesora Liliana. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Bueno, quiero dar la bienvenida a todos al nuevo espacio de sesiones de investigación. Este es un espacio que buscamos se siga manteniendo de manera permanente, y lo que buscamos es poder hablar de investigación, poder dar pautas, metodologías, nuevas tendencias en investigación, también conceptos básicos para quienes recién se están iniciando en la investigación. Así que a partir de ahora y de manera periódica, frecuente, vamos a tener este espacio. Hoy inauguramos con el doctor Diego Noreña, a quien doy la bienvenida. Me siento muy contenta de poder contar con él en esta primera sesión de investigación. Les comento que el doctor Noreña es graduado de la carrera de Administración. Eso hace que estemos mucho más contentos todavía. Es graduado de nuestra carrera, graduado exitoso de nuestra carrera, y hoy por hoy director del nuevo doctorado en Administración de la Universidad de Lima. Entonces, con mucho orgullo le doy la bienvenida al doctor Noreña, y también esperando que este sea el inicio de una colaboración conjunta y estrecha con el doctorado en Administración, y que esto pues dé frutos, y que es lo que la universidad pues está buscando, que todos los temas de investigación sean mucho más sólidos, mucho más visibles para la universidad, y en ese trabajo estamos pues desde la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas, y a partir de ahora con el doctorado en Administración. Entonces, doy la bienvenida al doctor Noreña. Diego, bienvenido, y muchas gracias por acompañarnos esta noche. Sí, muchas gracias, directora Lazo. Muchas gracias, doctor Marcelo, por la gentil invitación. Realmente es un honor estar con ustedes el día de hoy, en lugar donde conocí la base de la administración y donde conocí a grandes profesores también. Así que para mí va a ser muy placentero poder conversar con ustedes durante los siguientes minutos respecto a investigación y mostrar algunas diapositivas para poder conversar a profundidad de qué es lo que se está buscando en las publicaciones científicas, las tendencias que tenemos, qué es una revista científica, qué es un artículo científico, y básicamente también cómo se está utilizando la inteligencia artificial para hacer redacción de artículos científicos, ¿no? Muy bien, voy a comenzar la presentación. Por favor, ¿me pueden confirmar si se puede apreciar las diapositivas? Sí, doctor, se ve bien. Sí, perfecto. Muy bien, entonces esta es la agenda del día de hoy. Perspectiva general, artículo científico, la revista científica, y hablar un poco de inteligencia artificial también. Entonces, como lo mencionó la profesora Lazo, es importante tener un poco
en cuenta qué es la investigación, ¿no? La investigación formal es un proceso sistémico, riguroso y estructurado que nos permite, por un lado, generar conocimiento o, por otro lado, aplicar el conocimiento existente para solucionar determinados problemas. Acá también les presento una tabla de Creswell, donde resume básicamente los tipos de investigación. El tipo puro básico, básicamente lo que busca es generar nuevo conocimiento, mientras que el tipo aplicado, lo que busca hacer es aplicar el conocimiento existente para solucionar determinados problemas. Los tipos puros son los que podemos apreciar en los PhDs, en los doctorados, que lo que buscan hacer es generar nuevo conocimiento, ¿no? A su vez, esto no es una clase de metodología, pero rápidamente les presento este esquema, ¿no? Los diferentes enfoques que tenemos, el enfoque cuantitativo, el enfoque cualitativo y el enfoque mixto, los diferentes cortes también, la corte transversal, longitudinal y panel, bueno, transversal, un solo periodo de tiempo, longitudinal, dos o más periodos, y panel son la información que sacamos de diferentes bases de datos, ¿no? Así también como los alcances, ¿no? El alcance exploratorio, que es el más básico, el descriptivo, el correlacional y el explicativo, que es el máximo alcance que tenemos en la investigación, ¿no? Y que básicamente es lo que aplicamos en los doctorados, y los artículos científicos de alto nivel piden esto, ¿no? Piden que se busque generar investigación que explique ciertos fenómenos, ¿no? A su vez también les presento esta taxonomía de investigación, muchos ya lo han revisado sin duda, de Saunders, que básicamente nos resumen las diferentes metodologías, las lógicas de la investigación, los temas epistemológicos y estrategias también de investigación cualitativa, de recolección de data, y etcétera, ¿no? Pero vuelvo a repetir, esto es algo que complementa a lo que se puede dar en un curso de investigación a profundidad, ¿no? Esto es básicamente para mostrarles cómo está la investigación. Bueno, los manuales de Oslo, Frascati, Canberra concluyen que para que un país sea un país desarrollado, debería de invertirse más del 2% del PIB en investigación y desarrollo, ¿no? Entonces vemos que Perú todavía estamos muy por debajo, ¿no? Y eso también lo notamos por la cantidad de investigadores que tenemos en el país. Si queremos elevar el nivel de investigación del país, tenemos que comenzar a destinar más recursos a formar doctores que puedan publicar artículos científicos y que puedan publicar en muy buenas revistas, ¿no? Que es lo que se busca hacer con el pasar del tiempo. Obviamente este es un proceso que no es sencillo, ustedes lo saben, demora, pero se tiene que comenzar, ¿no? Y tenemos que trabajarlo básicamente con la quíntuple hélice, ¿no? Trabajándolo desde el Estado, la academia, la empresa, la sociedad, y generando el conocimiento y transmitiendo el conocimiento de manera sostenible, ¿no? Acá también vemos las diferentes economías, cuánto invierten el PBI en investigación y desarrollo, y Ecuador, a pesar que es un país más pequeño que nosotros, destina más, Colombia también, Chile, Brasil, ni qué decir, ¿no? Brasil está, bueno, yo creo que en los próximos años Brasil también se va a acercar mucho a lo que es un país desarrollado en inversión en investigación y desarrollo, ¿no? De hecho, la Universidad de Sao Paulo tiene una gran cantidad de publicación científica en las diferentes bases, ¿no? Y a su vez, también cómo estamos en los rankings, ¿no? Sabemos que tanto el ranking de Shanghai, el QS World, el QS Latam, y lo que miden principalmente son las investigaciones, ¿no? ¿Cuánto se publica por la faculty? ¿Cuánto la facultad está publicando en revistas indizadas, principalmente en WOS y en Scopus también, pero la de Shanghai se enfoca en WOS? La de SUNEDU es similar a la de Shanghai, por lo cual se basa en WOS, y Copy lo que mide son patentes, ¿no? Entonces, tenemos que enfocarnos a producir lo que estos grandes rankings están evaluando, ¿no? Y todos coinciden en ¿qué? En la investigación. Entonces, tenemos que ir viendo esto, ¿no? Ir viendo cómo va también la producción científica, por ejemplo, en Scopus. Perú está todavía por debajo de Venezuela, a pesar de que Perú ya cuenta con 20 revistas en Scopus al día de hoy, aún estamos por debajo de Venezuela, ¿no? Arriba de Ecuador, pero casi duplicamos la población de Ecuador, ¿no? Todavía hay mucho por hacer. Acá les muestro también cómo se mueven, ¿no? Los diferentes países, un análisis bibliométrico. Vemos Estados Unidos, China, Brasil también sobresale bastante. Y en qué temas se están produciendo, ¿no? Sostenibilidad, conocimiento, innovación, desarrollo sostenible, son los temas que están en la frontera del conocimiento. Esta herramienta de CEIMAO también nos permite ver que en Perú principalmente se investiga en medicina, psicología, ingenierías, matemáticas, biologías, y en nuestro campo, ciencias sociales, todavía muy poco, ¿no? A su vez, estas son las revistas que están indizadas en Scopus, que he sacado de CIMAO. Si bien es cierto, CIMAO es un portal de la Universidad de Nueva Granada, pero nos da una fotografía
de las diferentes revistas del mundo, documentos, indicadores bibliométricos y demás. Acá podemos apreciar que hay revistas en diferentes campos, ¿no? Biología, psicología, derecho, tenemos una en comunicaciones también que es la Universidad de Lima. eh, Tenemos 20 revistas al día de hoy, ¿no? Lo cual también es algo que ha costado, pero que se ha logrado, ¿no? Vemos que los cuartiles, los indicadores H-index, por ejemplo, que básicamente nos sirve para medir qué cantidad de artículos de esta revista están siendo citados, las diferentes procedencias, y uno puede entrar a las páginas de las revistas y ver, ¿no? La guía de autores, puede revisar la periodicidad. Además, hay programas que nos permiten también detectar el porcentaje de aceptación y de rechazo que tienen las revistas, la media en la cual te responden si es que el artículo puede ser aceptado o no, las revisiones, etcétera, ¿no? Yo creo que hoy en día hay muchas herramientas para poder trabajar mucho más ordenada la investigación. A su vez, este dato lo he sacado de una publicación del doctor Pesci Maita, ¿no? Donde muestra, ¿no? Que a partir del 2014, que básicamente es el año donde se inicia la reforma universitaria, podemos ver que hay un crecimiento sostenido de lo que son las publicaciones en diferentes revistas, ¿no? Indizadas en Scopus, ¿no? Podemos ver que tanto las universidades societarias como las asociativas como las públicas han evidenciado un crecimiento de la producción científica en las bases de datos Scopus, ¿no? Y a su vez, también podemos ver cómo va la producción científica de las universidades en Scopus, ¿no? De este año. Y podemos ver los diferentes puestos. San Ignacio, San Marcos, Católica, la UPN, por ejemplo, ha arrancado puesto 3 y ha superado a la Universidad Cayetano Heredia, pero también cuando afinamos más los ratios, podemos ver que gran porcentaje de las publicaciones se basan en congresos, ¿no? De estas universidades. Y nosotros estamos en este puesto. Como digo, se ha mejorado bastante, efectivamente, pero todavía hay mucho por hacer, ¿no? Y es trabajo conjunto que podemos ir incentivando las células de investigación, podemos ir investigando podemos ir haciendo cursos que nos permitan elevar la producción científica también, ¿no? Bueno, y con CITEC también está evaluando eso, ¿no? Ustedes ya lo saben que se cambió la manera de clasificación de los investigadores. Aún hay que afinar esto mucho más porque esto debería estar aplicado a investigadores por áreas, ¿no? Porque no puedes comparar un investigador que está en medicina o en física con un investigador que está en ciencias sociales, ¿no? Porque obviamente la producción científica es mucho más elevada en esas áreas. Un investigador de física, de química, produce posiblemente al año 20, 25 artículos, ¿no? Mientras que en nuestra área, producir 2 o 3 artículos ya es bastante, ¿no? De hecho, esas son las métricas reales, ¿no? Muy bien, ahora vamos a ver un poco de los índices, de los sistemas de indización, básicamente en nuestro campo, ¿no? Latindex, Redalic, Cielo, Scopus y Voz. Yo me voy a centrar en Scopus y Voz, que es básicamente a donde deberíamos apuntar a publicar nosotros como profesores y también como alumnos. Si bien es cierto, esto es un camino bastante largo, yo creo que ya el hecho de estar publicando en alguna de estas bases, ¿no? Ya es bastante bueno. Sin embargo, y aquí hay que darle el sesgo de los cuartiles, ¿no? Por más que sea cuartil 4 o cuartil 3, es muy bueno, ¿no? Ya estar publicando acá es bueno, eso es lo que hay que enseñar, ¿no? Y no sesgarnos tanto por el cuartil 1 ni cuartil 2, que efectivamente puede ser un poco más complejo de hacerlo, pero es parte de un proceso, ¿no? Muy bien, ahora vamos a definir, bueno, hay personas que posiblemente nunca han visto qué es un artículo científico, otras sí, para recordar un poco, ¿no? Entonces, de acuerdo con APA existen diferentes tipos de artículos científicos, cuantitativos, cualitativos, los mixtos, los de replicación, los análisis bibliométricos, artículos de validación y adaptación de escalas, artículos metodológicos, etcétera, ¿no? Pero yo acá les presento una manera de cómo redactar un artículo científico para que el artículo tenga gran posibilidad de ser aceptado, ¿no? Yo ahorita tengo 6 artículos en revisión en revistas de cuartil 1 y cuartil 2 que están bien posicionadas en gestión, en negocios, ¿no? Y también estoy siendo revisor de una revista cuartil 1 que es de negocios y procesos, muy buena también. Y básicamente comparto lo que yo he aprendido, ¿no? Esto es lo que lo que a mí me funciona, ¿no? Entonces, por donde uno tiene que comenzar es por redactar la metodología. Después ir a resultados, discusión, conclusiones, introducción, palabras clave, resumen y título. Obviamente esto no es una clase de redacción de artículos científicos, pero voy a entrar a explicar
un poco de cada una de estas partes y si hay preguntas, con mucho gusto las voy a responder, ¿no? Entonces, básicamente, en la metodología, uno tiene que explicar la delimitación de la investigación, definir la población y la muestra, colocar las escalas y describirlas. Algo que a los editores no les gusta es que uno cree las escalas, sino que emplee escalas que han sido validadas estadísticamente, ¿no? Incluir todos los procesos de recolección y también mencionar los aspectos éticos, ¿no? En esta área de metodología. Entonces acá les muestro un poco, ¿no? Como ustedes pueden ver, en la sección de metodología pueden contar la muestra, la población y pueden contar las escalas. Entonces, lo que llama la atención es que cada escala, dependiendo de la revista, dependiendo de lo que el revisor sugiera también, se puede colocar el alfa de Cronbach de la escala y otros indicadores que den el soporte estadístico de las mismas, ¿no? Pero acá nada es inventado. Miren, acá por ejemplo dice liderazgo emprendedor, te dan el nombre del autor o los autores de la escala, te dicen cómo se aplicó, ¿no? Escala de Likert y demás, y su alfa de Cronbach. Igual, liderazgo transformacional, te dan los autores, su alfa de Cronbach y básicamente cómo se aplica la escala, ¿no? Entonces, no es nada inventado, es algo que está estadísticamente validado, que ha sido empleado en otros artículos científicos y está demostrado y ha sido publicado en muchas revistas también, ¿no? Y en resultados, básicamente, que es la segunda sesión que se tiene que redactar, principales hallazgos en la investigación, se recomienda que sean tablas y figuras, ¿no? Por ejemplo, acá ustedes pueden ver una tabla de correlaciones, acá pueden ver una tabla que muestra las diferentes variables con sus ítems o constructos y además con sus cargas factoriales, ¿no? Que esto es un poco de, básicamente, análisis de medida de una ecuación estructural. Y siempre una recomendación es revisar cómo es que las revistas publican, ¿no? Porque cada revista tiene una manera particular. Si bien es cierto, hay un estándar, pero cada revista puede tener un APA que, digamos, lo adapta a la revista, tiene una manera de redactar los resultados, tiene una manera de redactar la introducción, los gaps, la revisión de literatura, las teorías que van a unir, ¿no? Las diferentes hipótesis y demás, ¿no? Entonces acá también les muestro una investigación que hice yo en Gamarra, ¿no? Donde básicamente se midió el efecto mediador del comportamiento innovador en la relación entre la autoeficacia y la intención emprendedora, ¿no? Diferentes tipos de indicadores para poder reportar un análisis de medida y estructural. Esa tampoco es una clase de análisis de medida de ecuaciones estructurales, pero básicamente yo les muestro qué es lo que se reporta en los resultados, ¿no? Y en la discusión, que es la siguiente sesión, que es muy importante también poder entender cómo se redacta una discusión de nivel robusta, ¿no? En primer lugar, hay que comparar resultados, ¿no? De nuestras investigaciones con otras investigaciones, comparar técnicas, comparar resultados positivos y negativos, muestras, etcétera, ¿no? Explicar las limitaciones de la investigación, ¿no? Toda investigación tiene limitaciones. El problema está en que los autores de artículos muchas veces no las colocan, ¿no? Pero el editor los va a revisar rápidamente y va a rebotar el artículo si es que no tiene las limitaciones puestas, pero se explica de que los autores de los artículos no colocan las limitaciones porque tienen miedo a que rechacen el artículo, cuando deberían de colocar las limitaciones y cuando son clave en cualquier artículo científico, ¿no? Después, las implicancias teóricas y prácticas, por ejemplo, si estamos utilizando la teoría de los recursos o una teoría dinámica, cómo estamos impactando a la teoría nosotros con la investigación, pero también cuál es el impacto práctico que estamos teniendo en la investigación, ¿no? Por ejemplo, si estamos tratando al sector de tecnología del Perú, yo he hecho una investigación hace poco sobre el sector de tecnología y he evaluado cómo impacta el BDA, que es el Big Data Analytics, en el éxito de los proyectos con diferentes variables mediadoras y moderadoras, ¿no? Entonces, obviamente las implicancias que van a tener mis investigaciones van a estar en ese sector, ¿no? Y van a servir para que los gerentes, porque han sido parte de la C-suite de este sector, puedan tomar mejores decisiones. Porque lo que se busca es que la investigación, si bien es cierto, esté publicado en un artículo, en una revista, en Design, en Scopus, en WOS, en cualquier base que uno desee, también existe un impacto en la gestión empresarial, ¿no? No solamente tenemos que fabricar artículos, sino también impactar en la sostenibilidad de los negocios, ¿no? Y a su vez, explicar conclusiones y recomendaciones. Esta es la manera estándar, ¿no? Pero obviamente cada revista puede tener por separado discusión, por separado conclusiones, por separado las implicancias,
y por separar las limitaciones. Va a depender mucho del estándar de la revista, ¿no? Y cómo la revista ha fijado los criterios de redacción en su guía para autores, ¿no? Todo está en la guía, por eso siempre digo que es importante revisar la guía de autores, porque nos va a decir cuántas palabras podemos redactar. Por ejemplo, el día domingo mandé un artículo a una revista y lo comenté también en el posgrado, ¿no? Y han creado un portal previo al envío del artículo donde la inteligencia artificial te va haciendo un checklist si tu artículo ha cumplido con todos los requisitos de la revista. Por ejemplo, si la revista te pide que tengas entre 6.000 y 8.000 palabras y tú has escrito 9.000 palabras, en ese preenvío te va a rebotar el artículo, no te lo va a dejar pasar. Entonces hay que revisar siempre la guía para editores, ¿no? La guía para autores, perdón. Y las conclusiones básicamente mostrar cuáles son los principales hallazgos de la investigación. Ahora, en el resumen, ¿no? Este es un resumen en formato Emerald. Básicamente lo que uno pone es el propósito, el diseño, lo que ha encontrado en la investigación, los hallazgos principales y la originalidad de la investigación. Obviamente, si no es original, la investigación no va a ser publicada. Y hoy en día, las revistas están respondiendo muy lento, ¿no? Yo envío artículos ya en diciembre, en enero de este año y hasta ahora no tengo respuestas. En otros sí, en otros no. Te van a rechazar artículos. Es normal que te rechacen artículos. De hecho, si uno escribe 10 artículos, van a ser aceptados 3, ese ratio más o menos, ¿no? O sea, no conozco un investigador que pueda mandar 10 y le acepten 10, es imposible, ¿no? Esto es imposible, no funciona así. Porque para empezar que el tiempo no lo permite, ¿no? Ya revisar un artículo más el trabajo que tiene uno y corregir el artículo y volver a enviar, este proceso demora bastante tiempo, ¿no? Y finalmente el título, como pueden ver, son pocas palabras, acaban las afiliaciones de los autores, y ahora también hay que discutir mucho quién es un autor, ¿no? Se concluye que un autor es una persona que puede hacer una contribución significativa a la investigación, ¿no? Entonces, para que exista una contribución significativa, tiene que haber una contribución metodológica, una contribución muy potente, por ejemplo, en la redacción del artículo, y el autor tiene que estar en la capacidad, o los autores tienen que estar en la capacidad de poder responder y poder sustentar el artículo científico. Quiere decir, si por ejemplo, yo he hecho un artículo con el profesor, no sé, Juárez, tanto el profesor Juárez como yo tenemos que estar en la posibilidad de poder sustentar el artículo y poder defenderlo, porque por eso somos autores. Ahora, deberían estar en agradecimientos las personas que ayudan a poder, por ejemplo, recolectar la data, a poder hacer una corrección de estilos. Eso no son autores, eso va en la parte de agradecimientos, ¿no? Muy bien. Y las palabras clave, que pueden ser 5 o más. De hecho, hay revistas que también tienen 7, 8, 9, 10 palabras clave. Va a depender mucho de la revista. Y con las palabras clave nosotros podemos encontrar el artículo, por lo que o actualmente muchas revistas piden 6 palabras clave, 7. Va a depender, ¿no? Pero esto va a facilitar mucho que personas que están investigando en un campo determinado, por ejemplo, en liderazgo emprendedor, van a encontrar un artículo poniendo la palabra clave de liderazgo emprendedor, o PLSC, si se ha utilizado una técnica estadística multivariada, o CBC, o palabras que contengan y que estén en el core del artículo científico, ¿no? Y, como he mencionado, los artículos científicos están publicados en las revistas científicas, y las revistas científicas están indizadas a las bases de datos. Yo voy a hablar principalmente de Scopus y WOS, que es lo que nos interesa, ¿no? Como faculty poder publicar acá. Entonces, como todos sabemos, existe, y a lo largo de la historia de la humanidad, ha existido muchas publicaciones, y la manera formal de publicar el conocimiento es con la escritura, ¿no? ¿Alguno de ustedes, no sé si podría conversar un poco, tiene idea de cuándo básicamente nació la primera revista científica en el mundo? De repente algún profesor, algún alumno que esté en esta charla. ¿Algún año en cuando se presentó la primera revista científica? Depende del profesor Marcelo. Es una pregunta que no me había hecho, doctor Noriega. Bueno, para darles un dato, ¿no? La primera revista aproximadamente fue presentada en el año 1600, fue una revista francesa, ahorita la voy a presentar. No sé si pueden apreciar la pantalla, me pueden confirmar, por favor. ¿Sí? Esta fue la primera revista científica que se presentó en el año 1610, más o menos, Francia, ¿no? Fue una revista enfocada en temas sociales, básicamente, ¿no? Y a su vez,
¿Qué es lo que distingue? Miren qué interesante, qué es lo que distingue a una revista científica de una revista que no es científica? ¿No? Porque hay que también diferenciar. Principalmente es que hay un método científico que se publica periódicamente y que hay un proceso o que tiene un proceso de revisión por pares. Básicamente, uno envía el artículo científico a la revista y el editor va, va a dar el primer visto. Si el artículo pasa, lo va a pasar a la siguiente sección, que son de revisores, pero si no, te va a rechazar el artículo. Ahora, que te rechacen un artículo no es malo, porque puede ser que tú envíes un artículo a una revista Cuartil 3 y te lo rechacen. Y el mismo artículo lo envías a una revista Cuartil 2 o Cuartil 1 y te lo aprueben. Entonces, no es malo que te rechacen un artículo. Hay que perderle el miedo al rechazo, ¿no? Sobre todo en este campo de investigación. Y nos van a rechazar muchos artículos. Vuelvo a repetir, más o menos es un tercio de lo que tú escribes, se puede publicar, ¿no? Si escribo 30 artículos, se van a publicar 10. Si escribo 10, 3 más o menos, no sé ese ratio, ¿no? Entonces, hay muchas bases, ¿no? Hay las bases exhaustivas, por ejemplo, como Scholar, como el académico, donde no existen criterios de calidad, ¿no? No hay filtro. Entonces, uno puede encontrar información de muy alta calidad, muy buenos artículos científicos, pero también uno va a poder encontrar tesis de cualquier universidad o trabajos que han subido de cualquier universidad. Y de hecho, hay profesores que, por ejemplo, suben un trabajo y le piden a sus alumnos que citen el trabajo donde él es autor. ¿Y esto cómo impacta? Esto impacta en la citación de quién, del profesor, porque va a parecer que el profesor ha sido citado 200 veces en un trabajo. Sí, pero ¿quién lo ha citado? Sus propios alumnos, porque el profesor ha obligado a los alumnos a citar el trabajo, ¿no? Entonces se han visto muchos de estos casos a nivel nacional, ¿no? E internacional. Y las bases más importantes son las internacionales como UOS y como Scopus, que es hacia donde nosotros como facultad debemos de apuntar. Obviamente esto tarda mucho tiempo, no es algo sencillo, como lo hemos mencionado, lo hemos conversado con la profesora Lazo, pero es algo que se tiene que hacer, ¿no? Entonces, en la revista, usted va a encontrar las diferentes áreas, ¿no? De cómo publicar, acerca de la revista, y la más importante es, y lo más importante es revisar siempre la revista, porque uno tiene que ver el tiempo, ¿no? En cuánto tiempo me van a responder, hay promedios de tiempo también, el campo, si yo estoy publicando en gestión, por ejemplo, en estrategia, y mando una revista de creatividad, no lo voy a poder publicar. Entonces, no porque el artículo sea malo, sino porque no está en el campo, ¿no? El idioma, puede ser que esté en inglés, en portugués, ¿no? U otro idioma. De repente, si existe algún costo, eso también hay que averiguarlo. Ahora, hay revistas muy buenas que cobran, pero cobran una vez que el artículo esté aceptado, obviamente, ¿no? Y las revistas que te cobran cuando envías el artículo, que son las revistas predadoras, esas son las que hay que evitar, ¿no? Y ya se han identificado claramente cuáles son. Pero también hay revistas buenas que una vez que aceptan el artículo te van a cobrar, ¿no? Pero obviamente esas sí son muy buenas revistas y son de altísimo nivel, ¿no? Y también otra recomendación es revisar artículos de la revista, ¿no? Para ver cómo redactan, cómo, por ejemplo, uno quiere ver cómo se redactan las brechas del conocimiento, ¿no? Y uno va viendo cómo redactan y qué tienen en común artículos que han publicado en esa revista del tema que estás escribiendo. Eso es muy bueno también. Y hay una guía, que es la guía para autores, donde uno va a encontrar el tipo de APA que usan, cómo hacer la discusión, resultados, conclusiones, cómo citar las tablas, las figuras. Por ejemplo, acá les muestro un artículo que yo envié, ¿no? He borrado el nombre de la revista, es una cuartil 1, y también he borrado el nombre del artículo en la mitad, ¿no? No lo puedo mostrar. Pero ya entró a revisión. Ustedes pueden ver acá está designado los revisores. Es una cuartil 1, ¿no? Entonces, esto es cuestión de tiempo. Yo no puedo asegurar que esto va a ser publicado en un mes ni 2 meses, pero es cuestión de tiempo, porque ya está en revisión, ha pasado a segunda revisión, ¿no? Y esto es muy bueno porque de hecho me ayuda a evolucionar redactando artículos científicos, ¿no? Y esto, como lo hemos conversado, es cuestión de tiempo, nada más es tiempo, ¿no? No hay mayor truco acá que el tiempo y la dedicación. Y acá les muestro una de las recomendaciones que me dio el revisor de este artículo, que es cuartil 1, ¿no? Donde el revisor me dice, aceptado con revisiones menores, ¿no? Lo cual es bastante bueno, ¿no? Porque ya me está dando prácticamente el pase para que el artículo se pueda publicar próximamente, ¿no? Pero vuelvo a repetir, esto es algo que tarda mucho, ¿no? No es que lo van a aceptar mañana, ¿no? Todavía estamos en esta revisión y para que lo acepten van a pasar unos cuantos meses más. Pero en esta revista ha pasado por 2 revisiones de 3 revisores, ¿no? Entonces es bastante exhaustivo el periodo, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que buscan, y acá citando a Emerald, qué es lo que buscan los revisores, los editores y los revisores? Primero, que el artículo sea novedoso, ¿no? Que el artículo rompa la frontera del conocimiento en un campo determinado. Y acá viene la clave en que uno sepa buscar literatura que esté en la frontera del conocimiento en un área, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy en operaciones, voy a tener que buscar revistas que estén en la frontera del conocimiento de operaciones. Si estoy en derecho, voy a tener que buscar artículos de derecho que estén en la frontera del conocimiento y que me permitan a mí hacer el aporte, ¿no? Entonces, obviamente no es tema de esta sesión, pero podemos conversar en otra sesión cómo encontrar brechas de conocimiento rápido, porque encontrar brechas de conocimiento rápido me permite construir modelos, y al construir modelos potentes, la probabilidad de que acepten el artículo pues se incrementa bastante, ¿no? Y también el conocimiento de técnicas en el área que uno trabaja, ¿no? Técnicas econométricas, técnicas estadísticas, técnicas cualitativas y demás. Ahora, la metodología tiene que ser muy sólida, la metodología tiene que ser muy robusta. Actualmente lo que he revisado es que están pidiendo técnicas avanzadas en lo que es estadística, tanto en CBSEM como en PLSSEM, que es donde yo trabajo principalmente, que es modelamiento de ecuaciones estructurales, pero están pidiendo ya técnicas un poco más avanzadas que también hay que explicarlas en otra sesión, ¿no? Porque es bueno saber cómo analizar la data, ¿no? La estructura clara, menos es más, siempre lo decimos, se trata de escribir menos, pero de una manera más concisa. Y de hecho, las revistas te dan hasta 8.000 palabras. No, bueno, depende de la revista, ¿no? Por ejemplo, en Derecho hay revistas que tienen hasta 13.000 palabras. ¿Por qué lo digo? Porque lo hemos estado discutiendo también en la escuela de posgrado, porque como tenemos también maestrías en Derecho en la escuela de posgrado, y se está por crear una revista también en la escuela de posgrado, queremos que tenga todas las temáticas de las diferentes maestrías y el doctorado, ¿no? Entonces, al tener que evaluar la cantidad de palabras, nos hemos percatado de que hay artículos en Derecho que tienen más de 10.000 a 13.000 palabras, ¿no? Pero eso va a depender de cada revista. Cada revista tiene su número de palabras, ¿no? Argumentos también sólidos, implicancias teóricas y prácticas, no solamente teóricas, sino también implicancias en la práctica son importantes. También que todas las referencias citadas sean de artículos Scopus y WOS, que tenga un enfoque global, es muy importante. Buen título llamativo, palabras clave y un resumen robusto, ¿no? Aquí está el proceso de Emerald de publicación, ¿no? Ustedes pueden ver acá, el autor inicia, manda el artículo, el editor hace la preselección, y si el editor ve que el artículo tiene potencial, lo va a elegir a los revisores. Por ejemplo, mis artículos están acá, en los revisores, ¿no? Ya aprobaron el editor, y los revisores son los que me han dado ese feedback que ustedes han visto, ¿no? Donde me dice, me parece bien esto, me parece bien esto, y te dice, revisiones menores, revisiones mayores o rechazado, ¿no? Esas son las tres opciones. O aceptado, pero nunca te lo va a aceptar a la primera. Nunca un artículo va a ser aceptado a la primera, es imposible. Salvo que se trabaje con otras metodologías extrañas, que no son éticas, ¿no? Pero éticamente es imposible, ¿no? Y uno puede estar en este proceso meses o años, ¿no? Entonces recordar que no podemos enviar un artículo a 2 revistas, ¿no? Por eso es que demora tanto, porque solamente lo podemos enviar a una revista. Bueno, los tipos de revisiones que existen son 3. Revisión abierta, cuando el autor y el revisor saben quién es cada uno. Revisión ciega es cuando el autor no sabe, pero el revisor sí sabe. Y doble ciega, que son estas revistas, cuando el autor no sabe quién es el revisor y el revisor sabe quién es el autor, ¿no? Entonces estamos acá en la doble ciega principalmente. Motivos de aceptación: problema relevante, estructura clara, tema novedoso, utilidad teórica y práctica, muy buena formulación del problema, metodología clara y no inventar escalas, ¿no? Y los motivos de rechazo: inventar escalas, eso nunca lo hagan, por favor. Yo siempre recomiendo que para Scopus y vos no manden escalas inventadas por el autor, ¿no? Eso no lo hagan, porque los revisores y editores lo van a rechazar en primera instancia. Mala interpretación, mala redacción, un diseño metodológico poco explicado, mala interpretación, presentación de resultados y mala elección de referencias. Acá también le dejo búsqueda de información, donde se puede encontrar información relevante, ¿no? Acá tenemos, en la siguiente diapositiva van a poder apreciar Scopus y WOS, ¿no? Igual las diapositivas las voy a compartir para que ustedes no tengan que, las puedan usar, ¿no? Sin problema. Y finalmente hablar un poco de inteligencia artificial, ¿no? Hay mucha inteligencia artificial que se está empleando para poder redactar artículos científicos.
pero lo más importante es, como se ha mencionado, ¿no? Es que la persona primero aprenda a investigar. Si la persona no tiene claro cómo identificar un gap, cómo identificar un marco teórico potente, cómo interpretar resultados bien, ¿no? No puede, por más que use la inteligencia artificial, no le va a servir para llegar a este nivel. ¿Cuándo es que le sirve? Cuando una persona ya conoce. Por ejemplo, estoy estudiando quiero averiguar cómo influye el capital intelectual en el éxito de los proyectos, ¿no? Y tendría que usar un marco teórico específico. Pero si yo no conozco qué marco específico voy a usar para esta relación, la inteligencia artificial me puede dar 5 opciones. Y yo tengo que saber cuál elegir. ¿Y eso cómo lo logro? Obviamente investigando, conociendo de revisión de literatura, conociendo análisis bibliométrico, sabiendo cuáles son los autores que están en la frontera del conocimiento, cuáles son los autores seminales, en qué se está publicando, qué técnicas se emplea, ¿no? Y ahí es donde recién uno puede usar inteligencia artificial como herramienta, ¿no? Pero esto no va a suplir a un investigador, porque obviamente para poder llegar a este nivel que estamos llegando, ¿no? Nos ha demorado muchos años. Tiempo de entrenamiento, lectura, búsqueda de información, con operadores booleanos y demás, ¿no? Pero básicamente eso, ¿no? Bueno, eso es lo que yo quería compartir con ustedes durante esta media hora, o bueno, 42 minutos que hemos conversado. Igual si hay alguna pregunta, comentario, por favor, yo quedo atento a ustedes. Muchas gracias al doctor Diego. Ha hecho un repaso muy dinámico y efectivo a través de puntos que son muy importantes, hitos muy relevantes en el campo de la investigación que seguro para varios de los asistentes eran completamente desconocidos y para algunos un tanto más lejanos aún. Y estoy seguro que los ha acercado bastante. Vamos a invitar a los más de 80 personas participantes en esta sesión para que puedan ir generando algunas preguntas. Pueden hacerlas por chat y ahora se las voy transmitiendo al profesor, o si quieren plantearlas directamente con micrófono, no hay ningún inconveniente, digo, no hay ningún inconveniente. En el chat pueden plantear sus preguntas, sería súper bueno. No sé si algunos de los profesores también, que algunos profesores están presentes aquí, quieren agregar alguna pregunta. Sería mejor que sea por chat Ujú. y vamos contestando en el orden que vayan entrando las preguntas. Asimismo, también quería comprometer al doctor Noreña para que nos cuente un poco sobre el doctorado en administración, ¿sí? Sería bueno que a todos los que estamos aquí en el evento nos comente sobre Sí. la nueva convocatoria que está teniendo la Escuela de Posgrado en cuanto al doctorado en administración. Sí, muchas gracias, doctora Lazo, con mucho gusto. Mientras esperamos las preguntas, voy presentando el doctorado. El doctorado lo hemos enfocado en la creación de conocimiento y teoría empresarial, ¿no? Es un doctorado que, además de buscar que estén conformados por profesionales, docentes e investigadores, también tengamos un gran porcentaje de personas que vienen de las organizaciones, ¿no? De la parte más practitioner para juntar estos dos mundos y poder hacer un network mucho más potente, pero siempre enfocado en la investigación, en la generación de conocimiento, ¿no? En la generación de conocimiento mediante la publicación de artículos científicos. Ustedes pueden apreciar acá los diferentes cursos que tenemos, son 6 semestres, metodología de investigación, donde vamos a revisar lo que yo he mostrado, pero a profundidad, ¿no? Y también con técnicas bibliométricas que nos van a permitir rápidamente encontrar un tema de investigación. ¿Cuál es el error de los doctorados? El error de los doctorados es que no enseñan esto al inicio, ¿no? Sino que un alumno egresa del doctorado y tiene que ver las maneras de comenzar a buscar algo de bibliometría. Entonces, decidimos colocar en el primer cursos de bibliometría, ¿no? Metodología cuantitativa 1, donde se va a ver estadística bivariada, estadística univariada y variada, y se va a trabajar con un programa que se llama Stata también. En la metodología cualitativa 1 vamos a trabajar diferentes técnicas cualitativas. En pensamiento administrativo 1 vamos a revisar las teorías más importantes de la gestión, desde la teoría seminal hasta las teorías del año 80, o la 1. En la metodología cuantitativa 2, que es el curso que yo voy a dictar, es un curso que está enfocado netamente en el PLS-SEM, en el análisis multivariado, pero aplicando PLS-SEM y usando lo último que tenemos en este campo, ¿no? Justamente yo voy a lanzar un libro pronto de métodos cuantitativos enfocados en PLS-SEM y la idea es que los alumnos que llegan al doctorado puedan
salir expertos en la redacción de artículos científicos también con esa técnica. La cualitativa 2 también es un curso que engloba las diferentes estrategias que continúan de la cualitativa 1, ¿no? Pensamiento crítico y ética en la administración es un curso que conlleva a la reflexión, vemos epistemología, ontología, ética en la investigación, pensamiento crítico, y en el curso de pensamiento administrativo 2 del segundo semestre es donde completamos las teorías más importantes de la gestión, ¿no? En el tercer semestre tenemos seminario de investigación, que ese curso también lo dicto yo, es un curso donde el alumno tiene que salir con el tema de investigación ya aprobado y se le asigna asesor. Gestión estratégica y operativa, básicamente vemos la parte más importante de estrategia, los diferentes tipos de estrategia que hay en los diferentes niveles, pero también con un enfoque en operaciones. Debemos gestión de talento humano, donde hacemos una revisión del estado del arte de las teorías más importantes del talento humano. Marketing estratégico igual, vamos a hacer una revisión completa de las teorías más importantes de marketing. Y en seminario 2, 3 y 4, esos de los alumnos ya trabajan con su asesor. Van a trabajar en la redacción del artículo científico, ¿no? Y los demás cursos son cursos transversales a la gestión, pero con un enfoque claro en los papers, ¿no? De hecho, el doctorado se edita en español, pero la cantidad de lecturas que tenemos es, podría decirse, más del 98% es en inglés, ¿no? Porque es donde el idioma en el cual se publican las ciencias, ¿no? Formalmente, ¿no? Acá les muestro algunos de los profesores que estamos ya en el doctorado. Tenemos el profesor Lima Imanta, que es bibliométrico, es experto en metodología cuantitativa también. El profesor Etese, que es experto en cualitativa y cuantitativa, bueno, quien les habla. El profesor Lizardo Vargas, también que es experto en la parte cualitativa. La doctora Marta Fernández Olmos, va a dictar los cursos de pensamiento administrativo 1 y 2. El doctor Alex Zúñiga, que es el director del doctorado en administración de la Universidad San Buenaventura, que va a dictar el curso de tecnología. Miguel Córdoba, el doctor Miguel Córdoba, que va a dictar el curso de estrategia y operaciones. El doctor Fabio Pietrapiana, que va a dictar el curso de finanzas, y se están incorporando más profesores para otros cursos, ¿no? Tenemos también profesores de Estados Unidos, un profesor posiblemente de Estados Unidos, y más de Colombia también, ¿no? Y otros más peruanos. El consejo consultivo, por lo menos tenemos a 2 profesores, el profesor Luis Vives, que también fue speaker en el evento de CLAEA desde 2019, actualmente se encuentra como vicedecano de programas en ESADE, y también asesora a muchas empresas de las más importantes del mundo, y está como director, como editor de la revista Harvard Deusto Review. Entonces, muy buen contacto en España. Y tenemos otro profesor español, pero que está en Francia, que es Ignace Capdevila, que también obtuvo su doctorado en Hague en Canadá, pero que se centra en la publicación de investigación cualitativa, ¿no? Actualmente está viviendo en Francia y también ha publicado artículos en las mejores revistas del mundo. Próximamente se va a incorporar otro profesor más que ya lo vamos a anunciar, que también es experto en la gestión del conocimiento, y es un profesor que es un líder mundial, está viviendo en Boston ahorita, y él publica muchos temas de motivación. Ha escalado el Everest y cuenta su historia de cómo ha escalado, cómo orquestar equipos de alto rendimiento en situaciones complejas reales, ¿no? Entonces, lo que buscamos hacer es generar conocimiento de alto nivel que a la vez pueda transformar las organizaciones, cualquier tipo de organización, que tenga impacto en el país, que que los egresados puedan generar soluciones y puedan utilizar todos los recursos para mejorar los negocios y la sostenibilidad del país, ¿no? Para egresar el doctorado, ¿qué requieren? Obviamente completar el programa de estudios, los 2 idiomas a nivel intermedio, ¿no? Además, carta de aceptación de un artículo, cuartil 1, cuartil 2 o cuartil 3 o 4 en una de las bases, ¿no? Puede ser Scopus o Voz, o también presentar una carta de aceptación del artículo de nuestra revista de la escuela de posgrado, ¿no? La tesis va a ser una tesis en formato artículo científico, que va a tener los 2 artículos que se han publicado, ¿no? Entonces, una tesis de artículo científico puede tener 60, 70 páginas, no más, ¿no? Y finalmente, aprobar la sustitución de la tesis, ¿no? De manera de acto público, y hacer los pagos correspondientes y usted se convierte en doctor, ¿no? Entonces, esa es la propuesta que tenemos. Como pueden ver, es una propuesta con mucho énfasis en la metodología, con mucho énfasis en los cursos de gestión, con mucho énfasis en la publicación de artículos, ¿no? Y vamos a tener las siguientes charlas en mayo también, el 24 de mayo, y en junio, y en julio y en agosto, ¿no? Ya tenemos personas que se han inscrito al programa doctoral, ¿no? Listo.
Si hay alguna pregunta, por favor, quedo atento. Creo que alguien está levantando la mano. Sí, algún sitio escuché que era requisito para recibir el doctorado tener o sea, un segundo idioma, o sea, un tercer idioma realmente, ¿no? O sea, aparte del Sí, español, perfecto, sí. ¿no? Casi todos tenemos el inglés y además uno más. No más, así es, así es. Por Ah, ok. ejemplo, inglés a nivel intermedio, italiano a nivel intermedio. Así es. Ya. ¿Y no Es puede por ser la ley. uno avanzado y uno básico? No, no. No, no, no. Ok. Es la ley la que exige eso. Sí, muchas gracias, profesor San Martín. Muy bien. Entonces, Gracias. Ahí hay una pregunta, doctor Diego, hay dos comentarios. Uno, eh, Perotito, el profesor Perotito dice, doctor Noreña, la investigación es un proceso que requiere dedicación y sí, compromiso, como bien ha comentado, se requiere competencias, conocimiento de la estadística, tanto mejor si maneja programación, ujú. conocimiento profundo del fenómeno que se investiga y un dominio del lenguaje para comunicar sus hallazgos. Me gustaría saber sus comentarios, dice. Sí, coincido con el profesor Pedro Tito en eso. Es bueno que una persona conozca, un investigador conozca metodología, conozca redacción, conozca lectura de artículos científicos, porque hay que también enseñarles a leer artículos científicos a los investigadores, que, ¿no? También a los doctorandos, cómo leer un artículo científico, cómo analizarlo, cómo interpretarlo. Es bueno que se conozca la programación también para analizar datos. Yo recomiendo un programa que se llama R, que es un programa gratuito. R, Python, Julia, son muy buenos programas. Igual SPSS, sí, SmartPLS, Stata, ¿no? Para la parte cuantitativa, para la parte cualitativa, Atlas TI, principalmente, ¿no? Pero sí es bueno que se conozca a profundidad. O sea, es Ah, lo mejor, porque cuando envías el artículo, el revisor te puede auditar ciertas partes estadísticas y uno tiene que saber responderlas, ¿no? Entonces hay que conocer a profundidad eso. Igual excelente. el formato, ¿no? Los formatos APA, Vancouver, Harvard, todos los formatos que existen para publicar es bueno conocerlos, sí. Pero en nuestro campo, que son las ciencias sociales, el APA, ¿no? Principalmente. Obviamente, Ajá. formar a investigadores requiere tiempo, es un compromiso de tiempo, dedicación, ¿no? No es tan sencillo, pero tenemos que comenzar a hacerlo, ¿no? Ujú. Pregunta, gracias, doctor. Preguntan, ¿qué tres recomendaciones le daría a alumnos y o profesores que quieren publicar por primera vez? Sí, bueno, creo que esa pregunta la hizo Oscar Rodríguez, ¿no? Oscar, muy Ujú. buenas tardes. Recomendación, leer. Leer, leer, leer. Sí, es decir, mientras más leas, más aprendes. Mientras más leas, vas a saber cómo redactar las brechas. Mientras más leas, vas a ver cómo muestran resultados, cómo discuten los resultados, cómo hacen las contribuciones teóricas y prácticas. Si quieres publicar, tienes que leer un montón. Leer, leer y leer. Esa es la recomendación que yo le daría. Mientras más ¿Cuánta, lees, más experto sí, te vuelves. cuanto más? Preguntan también, el profesor Alfredo también preguntaba cuántas horas se requieren por semana para un doctorado, pero no sé si fue contestada esa pregunta. Creo que todavía Bueno, no. esa pregunta es una pregunta muy compleja porque va a depender de cada uno de cuánto esfuerzo le ponga uno al doctorado, ¿no? Ujú. Yo recomiendo 3 horas diarias, ¿no? De estudio de lunes a domingo, separado, aislado, leyendo. Es la única manera en la cual uno puede avanzar rápidamente, ¿no? Obviamente, uno comienza a redactar y el primer artículo es el que más cuesta, ¿no? Porque uno, imaginemos que entra desde cero al doctorado, nunca ha visto artículos científicos, nunca ha visto una revista, entonces todo ese proceso de aprender el lenguaje, ¿no? Por ejemplo, qué es un factor de impacto, qué es un H-index, qué es un SciScore, todo eso uno lo va aprendiendo, ¿no? Lo va aprendiendo, lo va aprendiendo, pero ese proceso de maduración nos va a demorar un tiempo, ¿no? Después leer el artículo, sacar las ideas principales, comenzar a redactar, por eso le digo que es un entrenamiento de 2, 3 horas diarias. Es la única manera de acabar el doctorado, ¿no? Cuesta, pero es una buena inversión desde el punto de vista personal, ¿no? Y profesional también. Muy bien, profesor Sí. Alfredo. Espero que le haya gustado la respuesta. Ahí está, nos está preguntando Neftalí, el profesor Neftalí dice, mencionó sobre la construcción de un artículo que inicia con metodología y menciona 8 puntos. Si podría indicar en qué punto involucra el modelo teórico. El modelo teórico se involucra en la revisión de literatura. O sea, uno pone, después de la revisión de literatura, uno pone introducción, después de introducción pone la revisión de literatura, y abajo de la revisión de literatura
las revistas recomiendan que haya una figura que es el modelo teórico. Ahí es donde va, en esa sección. Entonces, introducción, revisión de literatura, materiales y métodos, resultados, discusión, conclusiones e implicancias teóricas y prácticas. Bien, muchas gracias, creo que está claro eso. Preguntan, ¿por qué errores típicos cometen los nuevos investigadores, doctor Diego? Sí, bueno, todos hemos cometido estos errores, ¿no? Lo primero que uno tiene cierto nivel de desesperación al inicio por publicar, ¿no? Quieren publicar, y eso conlleva a que uno se pueda estresar un poco, ¿no? Porque, a ver, quiero publicar y revisa todos los días si el editor les ha respondido sobre el artículo y está ansioso por eso, ¿no? Yo creo que lo mejor es, obviamente, trabajarlo muy formalmente, trabajarlo muy estrictamente, pero también somos humanos y podemos fallar, ¿no? Es parte del proceso de aprender, sin duda, pero yo les recomiendo, en primer lugar, leer buenas revistas. En segundo lugar, hacer un plan de trabajo que lo cumplan todos los días, ¿no? Así sea una hora diaria voy a leer sobre esto y todos los días voy a leer una hora diaria sobre esto y voy a avanzar. La única manera es teniendo disciplina. La disciplina en el doctorado, en la redacción de artículos, es lo que nos va a diferenciar, ¿no? Y como he mencionado, es un trabajo de largo plazo, ¿no? No podemos exigir que en 3 meses tengamos 20 profesores que han publicado un artículo, 2 artículos, ¿no? Esto va a demorar, pero se tiene que hacer. No lo hacemos, viene la contraparte, ¿no? Entonces, como ya hemos visto, los rankings internacionales los que evalúan, más que cómo el profesor dicta la clase o no, te evalúan cuánto está publicando tu facultad. Y esto es lo que tenemos que trabajar, ¿no? En todas las carreras, ¿no? Claramente. Finalmente, las dos preguntas que voy a compartir con usted, doctores. Gracias, dice la profesora Gloria, por la perspectiva general que nos presenta de la investigación. ¿Cuál sería su sugerencia para identificar congresos donde participar con nuestras investigaciones? Es decir, ¿alguna pauta para identificar congresos donde podamos Sí. participar? Sí, yo le voy a mandar una lista al profesor, a la profesora Lazo y al profesor Pimentel. Hay una página que te muestra todos los congresos con las fechas y en qué campo publican, derecho, ingeniería, administración y demás, y uno puede mandar su artículo a esos congresos. Se recomiendan que sean congresos que estén soportados por revistas científicas de buen nivel, ¿no? Entonces, para asegurar la calidad, porque no debe ser que, por ejemplo, a veces nos mandan correos, ¿no? Publica tu artículo en este congreso. Entonces, uno manda al congreso, pagas $100 y te publican tu artículo en una revista, ¿no? Pero esa revista es una revista predadora. O sea, nadie te puede decir, y eso es un error que también existe en las redes sociales, ¿ah? Salen avisos que dicen, publica tu artículo acá. Eso no está bien, porque nadie puede asegurar que algún artículo puede ser publicado, ¿no? Eso es imposible, eso lo sabemos los profesores que investigamos. Esto tarda tiempo, ¿no? O sea, nadie puede publicar, es imposible que una persona pueda publicar, no sé, 30 artículos en un año, es humanamente imposible, ¿no? Eso no se puede dar, porque como se han dado cuenta en lo que he expuesto, hay un proceso de revisión que no depende de nosotros, depende de evaluadores externos, por lo cual estamos desde ese punto de vista, dependemos de la respuesta que nos den, las sugerencias que nos den, y además que nosotros también trabajamos y también tenemos familia, ¿no? Entonces tenemos que dividir todo entre nuestra vida, ¿no? La diferente responsabilidad que tenemos. Claramente. Voy a robarle la última. Darwin Aquino pregunta, ¿de qué manera la inteligencia artificial aporta en la construcción de un artículo científico? Y con eso cerramos la noche de hoy. Sí, muchas gracias. Bueno, la inteligencia artificial, por ejemplo, te puede servir para que tú le digas, primero le tienes que saber dar la orden, ¿no? El prompt tiene que ser muy claro, ¿no? Actúa como un experto en investigación y proporcióname un tema particular, ¿no? Pero nunca te va a proporcionar brechas que tú puedes encontrar en artículos científicos, porque IA todavía, o ChatGPT o todas las IAs todavía no llegan a ese nivel. Posiblemente en un futuro sí, pero actualmente no. Entonces lo que te proporciona es, por ejemplo, ¿no? Yo le puedo pedir que me escriba sobre pensamiento crítico, ¿no? Y posiblemente me va a dar un ensayo sin errores de redacción sobre pensamiento crítico. Ya, pero eso no me va a servir a mí para ponerlo en un artículo científico. Lo que me va a servir, lo que yo tengo que conocer es qué voy a extraer de lo que ChatGPT me está entregando para poder ponerlo en un artículo científico. Entonces, es una buena herramienta, sí, pero no va a llegar, todavía al día de hoy, no llega a redactar un artículo científico con el nivel de rigurosidad que exige un editor, ¿no? Una revista científica de nivel. ¿Por qué? Porque te van a hacer
más o menos por artículo 5 observaciones por revisor. Entonces por 3 son como 15 observaciones. Y el ChatGPT no te va a poder responder las observaciones que te presentan los revisores. Es imposible, porque son revisiones muy precisas. Y ChatGPT no tiene acceso, si bien tiene acceso a ciertas bases, no tiene acceso a todas las bases. Y cuando la observación es muy precisa, actualmente no te la va a poder responder, ¿no? Pero es que Comprendido. tenerlo como herramienta. Además que tiene datos no tan actualizados, ¿no? Tiene Hasta datos el de 2021 presenta ¿no? ciertas demoras, por ejemplo, las referencias no coinciden, ¿no? Te da una referencia, tú Mm. la buscas en WOS, en Scopus, no existe, entonces Y te hay que abre otra tenerlo con cosa. cuidado. Sí, hay que tenerlo con Hay que tener cuidado. Sí, con es una cuidado. herramienta, pero miren, es como que yo le diga, no estoy en administración porque ChatGPT te resuelve todo. No, mentira. Si uno no tiene conocimiento de gestión, de operaciones, de organización, de recursos humanos, no va a saber qué información tomar de ChatGPT. Entonces uno tiene que estar bien formado, tiene que conocer a profundidad la carrera y recién va a poder tener la capacidad de diferenciar qué sirve y qué no sirve de la inteligencia artificial. Pero eso, ¿cómo se logra? Trabajando, leyendo, estudiando y demás, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Diego Noreña. Ha sido con nosotros, ha estado el doctor Diego Noreña, que es el director del programa de doctorado de Administración de la Universidad de Lima. Nos ha acompañado también los profesores de la carrera y muchos alumnos muy interesados también. Gracias a los profesores que han estado con nosotros. Les agradecemos mucho su tiempo. Como explicó la profesora Liliana, esta es una de las primeras sesiones de muchas que vendrán más adelante. Le agradecemos nuevamente al doctor Noriega haber regalado a nuestros asistentes su conocimiento y sobre todo su excelente y buena disposición. Muchísimas gracias, doctor. La profesora Liliana quiere decir algo, me parece. Muchas No, gracias. sí, agradecer al profesor Noreña su participación el día de hoy y decirles a todos que los espero en la próxima edición de nuestras nuevas sesiones de investigación próximamente. Muchas gracias a todos.